Bien, muy buenos días. Vamos a trabajar lo que es la semana número 21, correspondiente al día 4 de nuestro planificador de la semana 21. Nuestra institución educativa San Pedro y San Pablo, el área es comunicación y nuestro tema escribimos nuestras anécdotas parte 1, la fecha 27 de agosto del 2020. Nuestras normas de convivencia que vamos a respetar en clase y al final van a ser evaluadas. Nuestros recursos son las fichas de presentación de las anécdotas disponible en la sección de recursos de la plataforma. Luego ya nuestros materiales que necesitamos para trabajar el día de hoy. Desarrollamos la actividad. En la actividad anterior entrevistaste a tus familiares para recoger anécdotas que hayan significado mucho en sus vidas o en la comunidad. Hoy iniciaremos el proceso de escritura de las anécdotas que más te impactaron. Para eso primero debemos de planificar. ¿Cuál va a ser nuestra meta de hoy? Pues planificar la escritura de anécdotas en las que se relaten los recuerdos que más te agradaron. Para empezar, las anécdotas son parte de nuestros recuerdos gratos. Seguro que cuando entrevistaste a tus familiares, los has visto revivir aquellas escenas sorpresivas, graciosas y gratas que estaban guardadas en su memoria. Es probable que los hayas visto reír, llorar o mostrar expresiones de intriga, vergüenza, sorpresa o nostalgia de lo vivido o de las personas con quienes compartieron la anécdota. Bien dice el dicho, recordar es volver a vivir. Con esto, cuando tú has hecho tus entrevistas a tus familiares, lo que has hecho es que ellos retroceden en el tiempo. Retrocedan y de repente recuerden cosas agradables, cosas que le pasaron de repente malas, pero también recordar a aquellas personas con quienes comparte esas anécdotas. Entonces, como bien dice el dicho, recordar es volver a vivir. Los has transportado hasta esa época en que a ellos de repente eran jóvenes y les sucedió algunas anécdotas. Eso es lo que nos quiere decir esta primera parte. Cuando hablamos es natural y sencillo expresar los sentimientos y las emociones en las narraciones, es porque utilizamos diversos tonos de voz y expresiones del rostro y del cuerpo que acompañan lo que decimos de forma oral. Estas herramientas, como el tono de voz y expresiones del rostro y el cuerpo, se denominan recursos no verbales. Por otro lado, a las palabras orales o escritas se les denomina recurso verbal. Entonces el mensaje oral es la suma de lo siguiente. El mensaje oral viene acompañado de expresiones orales que son ideas habladas. Entonces los poderes de la voz tenemos la entonación, el volumen y las inflexiones. Luego tenemos las expresiones del rostro y postura del cuerpo. Todo esto viene en el mensaje oral. ¿Te has puesto a pensar en cómo funcionan estos recursos del habla? Está pensando. En un lugar donde hay mucho ruido de interrupción, claro, cuando hay mucho ruido, uno se concentra. O cuando la comunicación oral es solo por teléfono, se hace de interlocutora y en teléfono nada más. Ahora te corresponde plasmar por escrito las anécdotas que te relataron. ¿Has pensado qué vas a hacer para transmitir por escrito toda esa emoción y sentimientos que tus entrevistados te han compartido cuando te narraron sus anécdotas? Muy bien, tú recopilaste las anécdotas de tus familiares. Ahora a ti te toca plasmarlo. Plasmarlo quiere decir que lo vas a escribir. Entonces te preguntan, ¿has pensado qué vas a hacer para transmitir por escrito esa emoción y sentimientos que tus entrevistados te han compartido cuando te narraron sus anécdotas? ¿Cómo harás para que tus lectores se sientan atrapados y comprendan esa emoción, la sorpresa y lo tan anecdótico que fue experimentar esas historias? No te preocupes, pues en la narración escrita hay otros recursos que ayudan a transmitir toda esa emoción que has vivido cuando escuchaste la narración de tus familiares. Para eso debemos planificar el texto que escribirás. Ya, entonces la narración escrita también tiene recursos que nos ayudan a transmitir toda la emoción. Para eso vamos a leer 3 anécdotas que nos ha proporcionado el Minedu en su sesión de recursos. El primero es mi abuelito y sus recuerdos de juventud. Las anécdotas de mi abuelito son increíbles. Él me contó cómo, cuando mi abuelito llega a la selva. Aquí hay una historia de un abuelo que llega a la selva y todas las cosas y peripecias que pasan, ¿no? Pero acá lo que necesitamos es identificar ideas importantes que tienen las anécdotas. Entonces, por ejemplo, tenemos el título que dice mi abuelito y sus recuerdos de juventud. Luego tenemos una idea motivadora que me motiva a mí a seguir leyendo, como es las anécdotas de mi abuelito son increíbles. Él me contó cómo, entonces cuando me dice él me contó cómo, yo me quedo, ¿no? Me quedo a saber qué es lo que pasó. Finalmente tengo las imágenes que van a ayudar a complementar
estas anécdotas. Entonces está en la sección de recursos, puedes pasar el video para que puedas leer Mi abuelito y sus recuerdos de juventud, ¿no? Aquí cuenta cómo llegó a la selva y algunas cosas que les sucedieron. Puedes pasar el video para que puedas leer. Y luego tenemos el segundo texto también que nos proporciona, que se llama Las gallinas. Igualmente tenemos un texto y tenemos aquí las peripecias que pasa un nuevo abuelo cuando pierde a sus gallinas, ¿no? Te sugiero que pares el video y lo puedas leer. Finalmente tenemos el número 3 que dice Mi abuelita y la vaca. Mi abuelito y la vaca. Esta también es la historia de un abuelo que pasa peripecias cuando una vaca se vuelve loca y comienza a correr por todo el lugar. Pero te invito a que lo leas para que tú mismo te entretengas con esta bonita anécdota. Después de leer, habrás observado lo siguiente. Quiere decir que vamos a extraer partes importantes de lo que hemos leído. Por ejemplo, los recursos que incluye para comprender mejor la situación anecdótica de cada historia. Incluye algunos recursos muy importantes. La organización de las anécdotas está bien organizada, quiere decir que siguen una secuencia cronológica. El lenguaje empleado en la narración de las anécdotas. Se emplea un lenguaje en el que tú puedas entender. No es un lenguaje muy enriquecido, sino un lenguaje coloquial donde nosotros podemos comprender. Y las imágenes también que acompañan nos ayudan a entender de qué se trata la historia, ¿no? Según lo observado, responde en tu cuaderno. ¿Cómo será la presentación de tus anécdotas y el lenguaje que emplearás? Antes de contestar las preguntas, ten en cuenta lo siguiente. Acá tenemos un concepto de qué cosas son las anécdotas. Por ejemplo, las anécdotas son textos cortos. Las acciones que describen son directas y tienen un aire de situación sorpresiva que se presenta en el texto con cierto suspenso o intriga para captar la atención del lector. ¿Ya? Acá tenemos un concepto de lo que son anécdotas. Me dice que son cortos, son acciones directas, tienen una situación sorpresiva y tienen cierto suspenso o intriga para captar la atención del lector. Como puedes haber notado en el texto, presentación de anécdotas contiene las siguientes características. De todos los textos que hemos leído, tienen ciertas características. Por ejemplo, lo que identificamos, el título general de la presentación de las anécdotas. Asegúrate que sea un título atractivo que recoja lo que tienen en común las anécdotas. Por ejemplo, mi abuelo y sus recuerdos de juventud, anécdotas de mi comunidad, historias sobre mis antepasados, mis tíos y mis abuelitos, las anécdotas de mi madre, etc. Entonces acá tenemos una característica común, el título general de la presentación de las anécdotas, que es muy importante. Luego tenemos que poner una idea motivadora que invite a la lectura. En el texto se colocó, las anécdotas de mi abuelito son puntos suspensivos. Entonces ahí me quiere captar la atención que yo tengo para continuar leyendo. ¿De qué otra manera podríamos invitar a la lectura? Nosotros tenemos que pensar de qué otra manera nosotros queremos invitar a la lectura. Cada anécdota tiene su propio título y es de distinto tamaño o estilo de escritura. Y algunas son largas, algunas son cortas, como hemos leído anteriormente. Por ejemplo, cuando mi abuelito llega a la selva es una anécdota larga, porque es necesario contar algunas ideas. Por ejemplo, a dónde llegó, a qué hora llegó y quiénes lo recibieron. Para que se comprenda la dimensión de lo anecdótico, la anécdota de las gallinas es pequeña. No es graciosa, pero sí es sorpresiva, porque el abuelito descubrió una nueva consigna de convivencia en una comunidad originaria de una manera muy especial. Además, en la escritura se hace uso de los guiones para construir el diálogo entre el jefe y el abuelito. Finalmente, en Mi abuelito y la vaca, la anécdota es corta, pero es muy graciosa y te deja pensando si una vaca es capaz de sonreír. ¿Qué título le pondrías a tus anécdotas? El lenguaje en las anécdotas. Aquí ya me está hablando sobre el lenguaje. Si regresamos, tenemos el título, una idea motivadora, y cada anécdota tiene su propio título y es de distinto tamaño o estilo de escritura. Luego ya tenemos el lenguaje en las anécdotas, que es sencillo. Aunque no se hace uso de recursos literarios, se puede exagerar o ironizar un poco al narrar las acciones para darles un tono gracioso. Por ejemplo, cuando el abuelito, al comer la carne de mono, dice, no está tan mal. También se puede describir los sentimientos, las emociones, el lugar, las personas y los objetos con el fin de ayudar al lector a que represente en su cabeza lo que el escritor quiere transmitir. Quiere decir que en ese momento que nos están narrando, nosotros en nuestra cabeza estamos ya emitiendo imágenes de lo que está pasando.
Por ejemplo, cuando el escritor describe la sensación de que tiene el abuelo en la lengua al comer la carne de mono. Nosotros nos imaginamos cuál es la cara del abuelo cuando está comiendo la carne de mono, las expresiones del abuelito cuando está enojado porque cogieron sus gallinas, o cuando describe cómo la vaca lo miraba gritar y saltar. ¿Tienes una idea de cómo relatarás tú tus anécdotas? Entonces aquí tenemos unas ideas claras. En conclusión, ¿qué podemos decir de todo lo que hemos leído? Los recursos para transmitir por escrito toda esa emoción y sentimientos que tus entrevistados te han expresado son los siguientes. ¿Cómo tú puedes expresar todos esos sentimientos? Por ejemplo, las descripciones al hacer uso de los adjetivos. Por ejemplo, dar tales gritos estruendosos y tremendos saltos. Los signos de puntuación que denotan emociones. Por ejemplo, los signos de exclamación e interrogación, puntos suspensivos y los paréntesis. Las expresiones con un grado de ironía y exageración, por ejemplo, mi abuelito muerto de vergüenza. No estaba muerto en realidad, ¿no? Pero es irónico decir que estaba muerto de vergüenza. Contextualizar la escena de los hechos, por ejemplo, estaba asustado, era tarde y los cachinahues lo esperaban para cenar, por suerte eran hospitalarios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es planificar. Identifica las anécdotas que has recopilado en la entrevista a tus familiares y responde en tu cuaderno y guíate de las anécdotas leídas anteriormente para empezar a realizar la tuya. Entonces vas a recopilar las anécdotas que te contaron y vas a comenzar a planificar. Por ejemplo, ¿a quién le ocurrió la anécdota? ¿En qué lugar le ocurrió? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué le impresionó más? ¿Y qué sentimientos experimentó? Aquí tú le puedes agregar algunas preguntas más porque es ya parte de tu planificación, ¿ya? Entonces esta es una sugerencia de cómo tú puedes planificar, pero también le puedes agregar algo más. Ya tienes todo listo, revisa lo que has ordenado en esta lista de cotejo y reajusta tu planificación. Por ejemplo, ¿identificaste ya las anécdotas que hiciste a tus familiares? ¿Sabes en qué se relacionan estas anécdotas que elegiste? ¿Ya elegiste tú a tus destinatarios para quienes vas a escribir? ¿Tienes la información organizada y los títulos que colocarás? ¿Ya has pensado en un título, entonces ya está bien organizado? Ya, entonces tienes que marcar que sí. ¿Has decidido en qué momento de cada anécdota requieres utilizar algún recurso de escritura que te ayuden a transmitir emociones, sentimientos y sorpresas? Aquí vas a hacer uso de los signos de exclamación, de interrogación, puntos suspensivos y paréntesis que habíamos hablado anteriormente. Si tú lo has utilizado, marca sí. Ya sabes qué imagen vas a utilizar en tu mente, ya tienes que planificar qué imagen vas a dibujar que se relacione a lo que quieres comunicar. ¿Ya tienes pensado el diseño de tu presentación de tu anécdota? Haz un diseño muy bonito que me permita a mí captar la atención de las personas que quiero que la lean. Muy bien, ahora te vas a reunir ya con tu familia. Ya planificaste, ya hiciste tu primer borrador. Reúnete con un miembro de tu familia de confianza y muéstrale la planificación de tu anécdota. Explícale el propósito de escritura y pídele ayuda para el momento de remitirla. Pregúntale, ¿qué otros detalles agregarías a mi planificación para mejorarla? Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Cuando hablas de pertinencia quiere decir que tú vas a evaluar si lo que te está diciendo corresponde o no corresponde a lo que tú quieres transmitir. Y si no, pues no la incluyes. Y si para ti sí deberías incluirla, pues la agregas a tu planificador. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reflexionar. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que he aprendido hoy sobre planificar la escritura de las anécdotas? ¿Y qué dificultades se presentaron y cómo las superé? Bueno, esta es la parte ya de planificación. Las actividades a realizar en tu cuaderno el día de hoy, 27 de agosto del 2020. ¿Qué es lo que yo voy a realizar en mi cuaderno? Pues voy a seleccionar una anécdota que contaré a mi familia y realizaré un planificador respondiendo a las siguientes preguntas. Voy a hacer un plan de escritura. Por ejemplo, ¿para qué estás escribiendo estas anécdotas? ¿Quiénes leerán tus anécdotas? ¿Para quién escribirás y qué escribirás? Entonces con esto yo ya tengo un plan de escritura para empezar a escribir mi primer borrador. Luego voy a revisar con la lista de cotejo que ya habíamos leído anteriormente para corroborar que lo que estoy haciendo está muy bien. Bien, con eso ya estamos terminando entonces nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.